Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Queridos amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, una vez más estamos con ustedes. Vamos a invitar de inmediato a toda la población para que tenga su Biblia en mano, guía de estudio y bajo la conducción del Espíritu Santo. Hoy tendremos el privilegio de compartir un tema que viene con una gran pregunta: ¿figurado o literal? Es el tema que estaremos compartiendo con ustedes en este día, figurado o literal. Recuerden que esta es la lección número 1 del trimestre, algunos principios de interpretación profética y el pasaje de la Biblia que estamos memorizando en esta semana en Jeremías 9:24. Sino, alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. Jeremías 9:24. En este momento nuestro saludo cordial afectuoso al doctor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones, apreciado amigo, querido Pastor Veras. Gracias, Pastor. Gracias de corazón. Que el Señor le bendiga hoy y siempre. Amén. A ustedes, amigos y hermanos, reciban un abrazo fraternal. Bendiciones. Shalom. Vamos a orar. Querido Padre, hoy una vez más pedimos que nos dirijas en el estudio de tu palabra, que nos prepares y que abras nuestras mentes con comentarios que puedan ser de edificación espiritual para todos nuestros oyentes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Seguimos adelante con estos principios de interpretación bíblica. Es importante destacar que uno de los principios que utilizaba el hermano William o Guillermo Miller tenía que ver con las visiones que siempre se mencionan como tales, como visiones como tales. Y es importante mirar que las figuras siempre tienen un significado metafórico y se usan mucho en las profecías para representar acontecimientos, tiempos, hechos futuros, como por ejemplo las montañas que representan gobiernos de Daniel 2, 35 y 44, las bestias que representan reinos, el mismo libro de Daniel 7, 8, 17, las aguas que representan pueblos según Apocalipsis, el día que representan el año, entre otras representaciones así. Por eso, Pastor, cuando nosotros entramos de inmediato en el tema de hoy, cabe entonces preguntar que siempre se deben interpretar de manera literal todo lo que nosotros leemos en la palabra de Dios, especialmente en estos libros que tienen que ver con las profecías bíblicas. Definitivamente que no. No toda la Biblia se debe interpretar literalmente. Para nosotros conocer la correcta interpretación de un pasaje bíblico, primero debemos determinar qué tipo de escrito es. Si es un salmo, si es una profecía, si dicha profecía es clásica o apocalíptica, y debemos determinar entonces los símbolos o la simbología. En Israel eso no era algo ajeno. De hecho, en la misma poética hebrea había bastante simbología, y entonces de manera que aparece acá tanto en el libro de Daniel como en el de Apocalipsis. En las profecías apocalípticas prima mucho los símbolos. En las profecías clásicas hay simbología, pero no es tan frecuente y tan profundas, por así decir, como en las profecías escatológicas o apocalípticas. Por ejemplo, Pastor, cuando nosotros vamos a la pantalla chica o gigante, que se han hecho tantas películas acerca del libro de Apocalipsis, ven esto como si fuera lleno de monstruos, y lo llevan literalmente a la película o al filme.
Lo mismo sucede también con el libro de Daniel, donde nosotros encontramos bestias, montes, allá en Apocalipsis, lo mismo, aguas, bestias feroces y cosas. Se comete un gran error en la interpretación de la palabra de Dios cuando nosotros vemos eso de manera literal. Definitivamente se comete un grave error, y también se comete otro grave error: comparar esa simbología con el mundo presente. Es decir, con cosas que hoy evidentemente ya no son símbolos y que no están dentro del mismo contexto de la profecía que se había dado. Isaías y Jeremías son libros que tienen mucho que ver con la simbología, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por ejemplo, usted estuvo hablando de una mujer. Tanto Isaías como Jeremías lo presentan como iglesia, presentan a la iglesia como una mujer, presentan a Babilonia como un león, tanto Isaías como Jeremías, y así van presentando. Por ejemplo, presentan las aguas con muchedumbre. Son símbolos que aparecen interpretados en el mismo texto bíblico. Pero los libros comunes, por ejemplo, que no son libros proféticos, usted decía, también pueden aparecer a uno que otro símbolo, y además de eso están las parábolas, sí, que a veces tratamos como de aplicarla de manera muy literal, cuando sabemos que las parábolas son una especie de ilustración para entender otra verdad. Claro. ¿Eso funciona así? Sí, por supuesto. Tomando la parábola de Lázaro y el mendigo, por ejemplo, no es ni siquiera una parábola judía, es una parábola egipcia, y Jesús tomó esa parábola para comparar o contrastar la vida futura con la vida venidera, o sea, la vida presente con la vida venidera, y la dependencia o el apego a los bienes materiales. De manera que las parábolas tenían una enseñanza, y eso no debía tomarse en sentido literal, absolutamente tal cual no se debían tomar los símbolos o las profecías en cierto sentido, porque hay principios para interpretarlas, no por separado, sino especiales, diría yo. Y hay textos que son completamente literales. Por ejemplo, uno de los textos literales en la Biblia es: el día que pecares ciertamente morirás. Sin embargo, Adán y Eva no murieron en ese día. Algunos explican que murieron espiritualmente, pero Cristo no vino para satisfacer una muerte espiritual, la expiación de Cristo, sino más bien la segunda muerte. Ese era literal. Lo que pasa es que hay otra explicación. El amor de Dios fue tan grande por la humanidad que Dios se arrepintió de matarlos ese día. Y así vemos muchos textos en la Biblia que nos pueden llevar a una interpretación errónea si no le damos la interpretación con los métodos adecuados y la interpretación de los símbolos adecuadamente. Hemos hablado acerca de algunas recomendaciones que hay en la palabra de Dios, y somos enfáticos en recordar que existen textos de la Biblia que van explicando lo que un pasaje dice. Por eso, en la intensa actividad de William Guillermo Miller, en la interpretación de la profecía y de toda la Biblia, se dice que él no pasaba de un versículo a otro hasta que no pudiera entender el significado correcto de lo que estaba leyendo. Y entonces la pregunta para enfatizar esto, pastor, es: ¿tiene la Biblia respuesta dentro de ella misma sobre un contexto determinado? Sobre todo su contenido, repito, la Biblia tiene respuesta ella misma, y podría decirse que es el principal principio para interpretar la Biblia. Ella es su propia intérprete. No podemos ir en busca de la filosofía, en busca de la historia, en busca de los libros seculares para nosotros interpretar la Biblia. Primero interpretamos la Biblia y luego podemos utilizar esos escritos. Perfecto. Tomado muy en cuenta esto, los comentarios que estamos dando en torno a lo que tiene que ver con interpretación bíblica, sería bueno ahora que nosotros nos ubiquemos en el libro de Daniel, en el capítulo 7, Daniel capítulo 7, versículo 7, Daniel 7:24 y Daniel 8:3.
que para muchas personas a veces era un tanto difícil, pero nosotros queremos, bajo la dirección divina del Espíritu Santo, poder facilitar la interpretación de estos pasajes que aparecen hoy como tarea aquí en la guía de estudio y que nosotros cada día compartimos con ustedes. Daniel capítulo 7, verso 7, Daniel 7:24 y Daniel 8:3. ¿Qué podría decirnos acerca de lo que enseña en ese pasaje de la Biblia y cómo podemos verlo, si literal o simbólico? En Daniel capítulo 7, versículo 7 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche. Uno de los principios que también Guillermo Miller vio es ver la Biblia de una forma cuidadosa. O sea, leer con cuidado, con detenimiento. Cuando ya vemos esto, después de esto miraba yo en las visiones de la noche. ¿Qué nos está diciendo, pastor? Visiones de la noche. Un sueño. Claro. Un sueño. Daniel está en un sueño. Notemos lo que ocurre acá. Y vi la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía ojos grandes, dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las obras de sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Cómo nosotros podemos interpretar esta bestia? Si se pone uno a verlo de manera literal, es así, suelta el libro de Daniel y deja de estudiarlo. No lo estudio más. No. Jamás lo estudio. Entonces, por eso es importante que en esta pauta, pues usted nos diga de qué manera nosotros podemos ir interpretando estas figuras e imágenes. Por supuesto. Cuando vemos acá, podríamos analizar que la bestia, por ejemplo, las bestias en Daniel capítulo 7 representan reinos. En Daniel 7, 4 al 6, vemos que el surgimiento de Babilonia es representada como un león. En Daniel 7, un león. Medo-Persia como un oso. Grecia como un leopardo. Y entonces viene la cuarta bestia. No se da su interpretación en el libro de Daniel ahí mismo. O sea, no se dice esto es tal reino o tal país, pero se da una descripción de qué es realmente esa bestia, qué representa. Por ejemplo, el ángel identifica, pastor, por nombre 3 de los reinos históricos. Babilonia, en el capítulo 2, versículo 38 de Daniel, es identificado como en la cabeza de oro. En Medo-Persia, en el capítulo 5, versículo 28 y 8:20, es representada también como el pecho de plata, o sea, como un imperio de plata. Grecia, en 8:21, es representado como las piernas de oro, y el cuarto imperio no es identificado, pero sí se suministra descripción detallada de su naturaleza, de sus acciones, y es lo mismo que pasa en Daniel capítulo 7. El oso es Medo-Persia, el león es Babilonia, el leopardo es Grecia, o el imperio de Yaván. Y entonces la cuarta bestia, espantosa y terrible, es el cuarto imperio, que no dice quién es, pero se puede percibir claramente en la profecía, porque el único reino que sustituye al imperio de los medos y los persas es Roma pagana, y posterior a eso está la Roma papal, de manera que la identificación de estos símbolos está en el mismo texto bíblico. Tanto Daniel capítulo 7, capítulo 8 y en Apocalipsis, donde aparecen símbolos, se pueden dar la interpretación a ellos mismos. Pues vamos a entrar entonces en el libro de Apocalipsis. Ya algunos dirán, bueno, pastor, ahora con esas ideas que nos ha dado, le estamos tratando de decir que vamos a botar el miedo del libro de Daniel y que seguiremos esas instrucciones para ver una buena interpretación de estos libros. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, en el versículo 1, Apocalipsis 12:1, allí se nos dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas.
Cuéntenos un poquito cómo yo podría interpretar correctamente Apocalipsis 12:1. Bueno, lo primero, tomando la parte de la mujer, porque es la simbología que aparece acá, la mujer en el Antiguo Testamento representa a la iglesia. También simboliza no solo la iglesia, sino verdadera y falsa. O sea, representa iglesia, pero puede ser verdadera o falsa. En Isaías capítulo 54, versículo 5, note lo que dice el profeta, porque tu marido es tu hacedor. Aquí hay una figura. Jehová, o sea, Dios no se casó jamás. Dios no tiene una esposa, Él no tuvo una esposa. Y oiga lo que dice, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Notemos que hay una comparación de la mujer en Isaías con Israel. O sea, Israel es comparado con una mujer. Y entonces vemos también la misma fraseología en Jeremías, el capítulo 6, versículo 2, donde dice, destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Cuando la iglesia apostató, entonces fue comparada con una mujer corrompida. Jeremías capítulo 3, versículo 20 dice, porque como esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Note, pastor, estimados amigos, que se está presentando una simbología de comparando a Israel con una mujer. O sea, en este caso, la iglesia es comparada con una mujer. Y si vemos al menos dos textos más en Ezequiel, el capítulo 23, versículos 2 al 4, dice, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Y ahí comienza a describir las cualidades espirituales que realmente Israel dejó de cumplir y donde falló. Aparecen otros símbolos en el Nuevo Testamento también, como en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2, donde dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y en Apocalipsis 17, 1, 3 también aparece la figura de la mujer. De manera que cuando habla en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 de mujer, está hablando de la iglesia, no solamente una iglesia. En este caso, en Apocalipsis 12 es la iglesia verdadera, pero en Apocalipsis 17 se refiere hablando de la mujer que estaba adornada con perlas y joyas, también está hablando de la iglesia, pero ya corrompida. El apóstol Pablo también utiliza ciertos simbolismos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Efesios capítulo 6, el verso 17, Efesios 6, 17, allí se nos dice, tomad también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí tiene algún tipo de significado importante, especial, esta declaración bíblica de Efesios 6:17, cuando dice que debemos tomar el casco de la salvación, la espada del Espíritu. El Espíritu es una espada. Es representado también la salvación como si fuera un casco. ¿De dónde se toman esas figuras? Son figuras que se utilizan en lenguaje metafórico para describir, embellecer o resaltar un texto bíblico. La salvación no es una persona para tener un casco, es lo primero. Y eso se llama personificación. Es una figura literaria que utilizan los escritores de la Biblia, personificación. Tomad el casco de la salvación, como si la salvación es una persona y necesita poner un casco. Lo que está diciendo que Dios tiene una protección en el sentido cognitivo, en el sentido del carácter para todo cristiano que lo conlleva la salvación, porque lo protege de las malas influencias. Hay otra importante figura que utiliza Pablo en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más penetrante
que toda espada de dos filos penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cualquier persona que quiera tomar de manera literal esto, pues entonces va a salir corriendo la palabra de Dios, porque si es una espada de dos filos, entonces yo no puedo andar con una espada de dos filos. Es cierto que en este caso vemos que hay figuras especiales, y cuando dice que una espada de dos filos es para hablar acerca de la eficacia de ese instrumento, que es una espada de dos filos, para comparar la eficacia de la palabra de Dios en el accionar del ser humano. Nosotros, al estudiar las profecías bíblicas y la Biblia en sentido general, podemos analizar cada texto minuciosamente. Acuérdese, usted debe determinar qué tipo de escrito es, dónde está, a quién se escribió, para quién lo escribieron, y entonces eso le va a ayudar en su interpretación siguiendo los pasos adecuados. Por eso la incertidumbre acerca del simbolismo profético desaparece cuando se permite que la Biblia defina sus propios términos. Por ejemplo, un cuerno puede simbolizar un poder político, puede simbolizar una nación, mientras una espada puede representar la palabra de Dios, como mi compañero acaba de presentar. Una mujer puede ser símbolo de la iglesia, y esto demuestra claramente que la Biblia se explica a sí mismo. La Biblia no guarda para mañana. No dice algo y después te lo explico, sino que inmediatamente lo explica. Y el libro de Daniel es especial en eso. Y de hecho, la pericia del profeta ayuda a entender el mismo libro, porque cuando él no entendía algo no se quedaba así, sino que preguntaba, ¿qué significa esto? ¿Qué significa aquello? Y Dios, en su insondable misericordia y sabiduría, enviaba un ángel para que le explicara a Daniel. Algunas personas podrían reaccionar y decir, bueno, pero siendo que el interés de Dios es que nosotros podamos conocerle, como dice el texto bíblico, y que si uno se debe alabar es de conocer a Dios, lo que resta ahora es preguntar, pero si hay forma fácil y sencilla de presentar el texto bíblico, entonces uno hasta cuestiona a Dios y dice, Señor, pero ¿por qué utilizar tantos simbolismos, tantas imágenes en la palabra de Dios cuando los escritores pudieron presentarlo de manera más sencilla? Mire, pastor, es una pregunta fascinante. Si la Biblia fue escrita de la manera que fue escrita y tiene tantos enemigos y fue perseguida con tanta contundencia, solamente por el cuarto mandamiento, solamente porque la Biblia dice no adorarás imágenes, no te inclinarás a ellas, solamente porque la Biblia dice que el favor de Dios no se compra. Usted no puede comprar a Dios con indulgencias, usted no puede comprar la salvación, la vida eterna con suma de dinero. Cristo la compró con su sangre. Si la Biblia dice tantas cosas así, lo dice de una manera en símbolos, imagínese que lo dijese de manera llana. Usted se imagina que cuando habla de la bestia en Daniel 7 y el cuerno pequeño, que ese cuerno surgió dentro de 3, visígodos, ostrógodos y vándalos, y los despegó y surgió, y entonces creció hacia el poniente, hacia el norte, al sur, a los 4 puntos cardinales. Ese poder político religioso que trata de suplantar la mediación de Cristo y el papel del Espíritu Santo y los ángeles en la Biblia, hubiese tratado de destruir a todo costo. Y Dios, que concede libertad tanto al diablo como al ser humano para accionar, evidentemente que la Biblia sería coartada. Por eso Dios lo que hace es que permite que sea escrita con símbolos esas verdades bíblicas y da el entendimiento para que se pueda comprender. Bien importante, pastor, porque cuando usted viene a la escuela, viene bien pequeñito, usted no viene con el saber de formar una estructura con oración, con todo lo que conlleva una expresión y todo lo que tiene que ver con el lenguaje. Usted no llega así, usted tiene que empezar por unir la A con una consonante con un abecedario para ir formando estructuras mayores, y entonces con el tiempo usted va aprendiendo. Es importante decir esto, que Dios le ha dado una tarea al ser humano
nosotros tenemos una capacidad mental que viene de parte de Dios que es extraordinaria. Y entonces usted tiene por un lado que empezar a comprender, a ejercitar su mente, unir piezas por piezas para que pueda tener una buena interpretación. Y sobre todas las cosas, me gustó mucho la respuesta que usted te estaba dando sobre la forma, en cierto sentido, debe dar algún mensaje muy fuerte para que no se sienta muy ofensivo y la gente empiece rápidamente a investigar, a interpretar la palabra de Dios. Y cuando usted llega, por ejemplo, a la perfecta interpretación, llega a una feliz conclusión, usted puede seguir enseñando y ve la belleza que refleja la palabra de Dios en utilizar estos símbolos y formas para darnos una lección importante a nosotros también. Por supuesto que sí. Y ya en la parte final de nuestra entrega en el día de hoy, me gustaría mirar una pregunta en la parte final de la guía de estudio también. Y dice, aunque algunos símbolos y profecías sigan resultando un misterio o un desafío, ¿cómo puede fortalecer nuestra fe el hecho de enfocarnos en lo que sí entendemos? No todos los símbolos de la Biblia pudiesen ser entendidos, pero sí enfócate en lo que puede ser entendido y en lo que tú entiendes. Un ejemplo de esto es que Apocalipsis capítulo 4 habla del Cordero y luego dice que Cristo es el Cordero que está sentado en el trono, porque literalmente un Cordero no se sienta en un trono, de manera que el Cordero es Cristo y Cristo recibe la adoración. No adores a la bestia que pide adoración en Apocalipsis 13, en Daniel 7, sino adora al Cordero que merece la adoración. Amén. Señores, qué bonito es llegar así a conclusión importantísima al estudiar la palabra de Dios, y queremos al cierre darle gracias a nuestro Creador. Padre, agradecemos porque en medio de símbolos, de visiones, siempre tiene un mensaje especial para tus hijos. Esperamos que al estudiar estos temas que tienen que ver con profecías bíblicas, podamos ser edificados cada día con el poder de tu Santo Espíritu, y ayúdanos siempre a empeñarnos a estudiar más tu santa y bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.